Buen día, licenciado y compañeros. Somos el grupo A3 y en esta oportunidad vamos a hablarles acerca de la NIA 620 y la NIA 700. En el caso de la NIA 620 tenemos la utilización del trabajo de un experto del auditor. Y esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor respecto del trabajo de una persona o ya sea organización en un área distinta al de auditoría o contabilidad, con el fin de facilitar al auditor la obtención de evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada, y el auditor va a ser el único responsable de expresar una opinión. Puede tomar en cuenta los hallazgos o recomendaciones del experto, pero la responsabilidad la va a tener el auditor de emitir un informe de auditoría. Los objetivos es determinar si se utiliza el trabajo de un experto del auditor y si es adecuado utilizar este experto. Las definiciones, la norma prescribe 3: experto del auditor, especialización y experto de la dirección. En este caso, el experto del auditor, como ya lo mencionamos anteriormente, es alguien especializado en un campo distinto a auditoría o contabilidad. Puede tomarse en cuenta como un evaluador de instrumentos financieros, terrenos, edificios, otros mobiliarios en los que el auditor no tiene mucho conocimiento. La norma prescribe 7 requerimientos, entre ellos tenemos la determinación de la necesidad de un experto del auditor, determinar la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos, como también que el auditor tome en cuenta los riesgos de incorrección material en el caso de que el experto del auditor no tenga un conocimiento o experiencia necesario en este trabajo. También se van a determinar la competencia, capacidad y objetividad del experto del auditor. El auditor va a evaluar si el experto que se ha solicitado tiene la competencia, capacidad y objetividad que se necesitan para el trabajo de auditoría, y también el auditor debe de indagar si no existen intereses o relaciones que causan amenazas a la entidad. Se debe también obtener conocimiento acerca del campo de especialización del experto del auditor, su naturaleza, alcance y objetivos del trabajo del experto, y también se debe evaluar la adecuación de dicho trabajo. Los acuerdos con el experto del auditor van a ser la naturaleza, alcance y objetivos del trabajo del experto, como también acordar las funciones y responsabilidades que cada uno va a tener, y que el auditor verifique de que el experto está cumpliendo con los requerimientos de confidencialidad necesarios. La evaluación de la adecuación del trabajo del experto del auditor se va a centrar en la relevancia y razonabilidad de los hallazgos o conclusiones del experto, y que los datos o fuentes que se utilicen sean relevantes, con integridad y exactitud. Y si el auditor determina que no es adecuado el trabajo del experto, va a aplicar procedimientos de auditoría adicionales. La referencia al experto del auditor en el informe de auditoría, la norma hace referencia a que si el auditor emite un informe con opinión no modificada, no hará mención de que utilizó el trabajo de un experto del auditor, a menos que las disposiciones legales o reglamentarias lo necesiten. Por mi parte, esta ha sido mi presentación con la NIA 620. A continuación, mis compañeros les explicarán la NIA 700. Muy buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. En esta oportunidad a mí me ha tocado hablarles acerca de la NIA 700, que habla acerca de la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Dentro de su alcance, dice que trata de la responsabilidad que tiene el auditor en formarse una opinión sobre los estados financieros. Así también trata de la estructura y contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de los estados financieros. Objetivos. Dentro de los objetivos, trata de la formación de una opinión sobre los estados financieros basados en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida.
Así también la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito. Dentro de sus definiciones, estados financieros con fines generales. Los estados financieros con fines generales son preparados de conformidad con un marco de información con fines generales. Marco de información con fines generales. Este es diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios. Opinión no modificada. Esta opinión expresa por un auditor cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Dentro de sus requerimientos, formación de opinión sobre estados financieros. Sí, los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Así también incluirá la evaluación de los estados financieros que logren la presentación fiel y que el auditor deberá considerar lo siguiente: la presentación, estructura y contenido globales de los estados financieros, así también que si los estados financieros presentan las transacciones y los hechos subyacentes de modo que logren una presentación fiel. Buenos días, vamos a continuar tratando lo que la NIA 700 prescribe en lo que es sus tipos de opinión, ya que el auditor va a expresar una opinión no modificada cuando concluya que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Y el auditor expresará una opinión modificada de acuerdo con la NIA 715 cuando concluya que los estados financieros no están libres de incorrección material y que no se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de cumplimiento, no se requiere que el auditor evalúe si los estados financieros logran la presentación fiel. Informe de auditoría. El informe de auditoría siempre será escrito. La estructura del informe debe contener el título que indique con claridad que se trata de un informe de auditoría de un auditor independiente. Destinatario. El informe irá dirigido a quien corresponda en función de las circunstancias del encargo. Opinión del auditor es el apartado donde se expresará la opinión que el auditor exprese, y así es modificada o no modificada. Para expresar una opinión no modificada sobre unos estados financieros, el auditor debe considerar, expresarse. En nuestra opinión, los estados financieros presentan fielmente en todos los aspectos materiales o los estados financieros expresan la imagen fiel. Fundamento de la opinión. El informe de auditoría incluirá una sección en donde se indique el fundamento de la opinión. Seguidamente va a continuar de la opinión del auditor y esta va a manifestar lo que es la aplicación de las NIAs, responsabilidades y declaración de independencia del auditor. Empresa en funcionamiento, cuando sea aplicable, pues el auditor va a considerar la aplicación directamente de la NIA 570. Cuestiones clave de auditoría. En el caso de auditorías de un conjunto completo de estados financieros con fines generales, precisamente de entidades cotizadas, el auditor comunicará cuestiones claves de acuerdo con la NIA 701. Responsabilidades en relación con los estados financieros. Acá se presenta lo que son las responsabilidades de la dirección en cuanto a lo que es la preparación de los estados financieros y la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría. Acá pues se incluirá este apartado precisamente para manifestar los objetivos del auditor conforme a la auditoría. Muy buenos días, compañeros, licenciado. Para continuar con la exposición,
Vamos a seguir hablando acerca de la ubicación de la descripción de las responsabilidades del auditor, pues en relación con la auditoría de los estados financieros, en la cual pues esta será incluida en el cuerpo del informe de auditoría, en un anexo del informe de auditoría, mediante una referencia específica en el informe de auditoría. Cuando existen otras responsabilidades de información, el auditor, pues, si cumple con otras responsabilidades de información, además de las responsabilidades del auditor establecidas por la NIA, esas otras responsabilidades de información se tratarán en una sección de una manera separada en el informe de auditoría. El nombre del socio de encargo. El nombre del socio de encargo se incluirá en el informe de auditoría del conjunto completo de estados financieros con fines generales de entidades cotizadas. También el informe de auditoría pues deberá de contener lo que es la firma del auditor, asimismo lo que es la dirección del auditor, la fecha del informe de auditoría. Esta pues no puede ser anterior a la fecha en la cual el auditor haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Si las disposiciones legales o reglamentarias de una jurisdicción concreta imponen al auditor un determinado formato o redacción para el informe de auditoría, este informe se referirá a las NIA siempre y cuando cumpla con los siguientes datos: que contenga un título, un destinatario, una sección de opinión, que contenga la expresión de una opinión sobre los estados financieros, la identificación de los estados financieros de la entidad que han sido auditados, una declaración de que el auditor es independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética que sean aplicables. Asimismo, cuando corresponda una sección que trate sobre los requerimientos de información del apartado 22 de la NIA 570, cuando corresponda una sección de fundamento de la opinión con salvedades, o bien una sección de fundamento de opinión desfavorable, que trate los requerimientos de la información del apartado 23 de la NIA 570. Y cuando corresponda, pues, una sección que incluya información requerida por la NIA 701. Una descripción de las responsabilidades de la dirección en relación con la preparación de los estados financieros. Una referencia a las NIA y a las disposiciones legales o bien reglamentarias y la descripción de las responsabilidades del auditor. En el caso pues de las auditorías de conjuntos completos de estados financieros con fines generales de entidades cotizadas, el nombre del socio del encargo. De igual manera pues el informe de auditoría pues deberá contener lo que es la firma del auditor, la dirección del auditor y por último que es la fecha del informe de auditoría.